Ejercicio sobre estructuras de decisión simples y dobles. Dice, diseña la solución que permita calcular y mostrar el importe a pagar semanalmente a un obrero. Eso es lo que pide mostrar. El importe a pagar semanalmente a un obrero. Si se sabe que se le paga en base a la tarifa horaria, o sea, cuánto cobra por hora, y a la cantidad de horas trabajadas. Y que hay un incremento del 50% de la tarifa horaria por cada hora trabajada adicional a las 40 horas semanales. Entonces, lo que se le paga al obrero está en base a la cantidad de horas que ha trabajado en la semana por la tarifa horaria, o sea, cuánto cobra cada hora. Pero si el obrero trabaja más de 40 horas, cada hora adicional a las 40 cuesta o le pagan 50% más. Entonces, ese sería el algoritmo PRG 13. Tendríamos entrada, salida, inicio y el fin lo vamos a dejar posteriormente para completarlo. Entonces, si me dicen que lo que tengo que calcular es el importe a pagar, esa sería mi variable de salida, importe a pagar. Y para calcular el importe a pagar necesito saber cuánto le pagan por hora, la tarifa horaria, y la cantidad de horas trabajadas. Entonces necesito la tarifa horaria y la cantidad de horas trabajadas. Bien, entonces vamos a declarar tarifa horaria, para que abarque una mayor cantidad de literales tipo numéricos, la vamos a declarar como tipo real. Y si la tarifa horaria es un real, el importe a pagar también sería un real porque va a ser en función a la tarifa horaria. Y la cantidad de horas sería un entero. Listo. Bien, ya tenemos la declaración. Vamos entonces con el ingreso de datos. De nuestro análisis hemos determinado que lo que se va a ingresar es la tarifa horaria y la cantidad de horas, por lo que esto se debería leer. Leemos entonces tarifa horaria y cantidad de horas. Ahora sí vamos a empezar a hacer el proceso. Yo sé que lo que cobra el trabajador es la cantidad de horas que ha trabajado por su tarifa horaria. Si el trabajador trabaja hasta 40 horas, esa sería su tarifa. O sea, podríamos decir lo siguiente. Si la cantidad de horas que trabaja esta persona es menor o igual a 40, o sea, hasta 40 horas, entonces vamos a decir que lo que él va a cobrar como importe a pagar va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la cantidad de horas que ha trabajado por la tarifa horaria. Entonces, si él trabaja hasta 40 horas, eso es lo que cobraría. ¿Cuántas horas trabajó por su tarifa? Y tendríamos el importe a pagar. Pero puede ocurrir que haya trabajado más de 40 horas, entonces estaríamos en el si no. Si trabaja hasta 40 horas, ejecuta esto. Caso contrario. ¿Qué significaría caso contrario? Que ha trabajado más de 40 horas. ¿Cuánto sería el importe a pagar? Si ha trabajado más de 40 horas, yo sé que hay 40 horas que ha trabajado a la tarifa horaria normal. 40 horas. Pero a eso habría que sumarle las horas adicionales a las 40. ¿Cuántas son las horas adicionales a las 40? Estas serían la cantidad de horas adicionales a las 40. ¿Y estas a qué tarifa se le pagaría? A la tarifa horaria por 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Mis primeras 40 horas las va a cobrar a la tarifa normal. Luego de eso, la cantidad de horas adicionales a las 40 las va a cobrar a 1.5 de la tarifa. Se suman estos dos y obtengo el monto a pagar. Y con eso podríamos nosotros escribir el importe a pagar y terminaríamos el pseudocódigo que permite hacer este desarrollo. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? Tendríamos el inicio, la declaración que tendríamos acá, real, tarifa horaria, importe a pagar, entero, la cantidad de horas que ha trabajado a la semana, ingresaríamos la tarifa horaria y la cantidad de horas. Enseguida podríamos empezar a hacer la decisión
y sabemos que la estructura de decisión se grafica ahí y preguntamos si cantidad de horas es menor o igual a 40, tengo dos posibilidades, que la condición sea verdadera o que sea falsa. Si es verdadera, decimos que el importe a pagar va a contener lo que es la cantidad de horas por la tarifa horaria como cálculo, y si no, lo que va a tener acá el importe a pagar sería igual 40 por tarifa horaria más, lo voy a hacer abajo porque me faltó espacio, la cantidad de horas menos 40, y a esto lo multiplicamos por 1.5 de la tarifa. Y con esto terminaríamos la estructura de decisión doble. Esto sería el fin sí, y podríamos nosotros mostrar el importe a pagar y por último cerrar nuestro diagrama de flujo. Y con ello habríamos desarrollado el pseudocódigo y el diagrama de flujo que cumplen con lo solicitado en el algoritmo.